Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido comienzo de semana. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra y Dios nos revela en Daniel 7, verso 1 en adelante, la situación por la cual la iglesia está pasando. Dios nos muestra a través de las profecías que Él entregó a Daniel qué es lo que está sucediendo con la iglesia de Dios. Daniel no tan solo tuvo visiones con estas 4 bestias que nos muestra la palabra del Señor, sino que Daniel tuvo la revelación. Daniel pudo ver que la iglesia de Dios estaba siendo juzgada por la palabra del Señor para estos tiempos. La palabra del Señor nos muestra y nos revela a través de Daniel que la iglesia de Dios y el mundo a nivel de naciones está pasando por el tribunal de Cristo. La iglesia de Dios está siendo juzgada. Este es el tiempo que la iglesia de Dios está viviendo. Este es el tiempo que el mundo está viviendo. Este es el tiempo que las naciones están viviendo. La iglesia a nivel de naciones y el mundo está siendo juzgado por la palabra de Dios. Están pasando por el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un evento en los que los creyentes serán juzgados por sus acciones. Este es el tiempo el cual los creyentes están siendo juzgados por la palabra del Señor. Este es el tiempo en el cual Dios está viendo cuáles son las acciones de cada y uno de los seres humanos, cuál es el comportamiento del hombre. La palabra del Señor nos dice, la palabra de Dios nos dice que para estos tiempos hay un remanente que salió de Dios porque no le pertenece. La palabra de Dios nos muestra y nos revela las 4 bestias que vio Daniel. La palabra de Dios nos muestra 2 bestias que vio Juan. Estas bestias están siendo manifiestas para estos tiempos de apostasía. Estas bestias tienen la autoridad de atacar la iglesia de Dios. Ellas tienen la autoridad de atacar el mundo. En medio de todo lo que está sucediendo en el tribunal de Cristo, estas bestias tienen una autoridad. Estas bestias nos muestra y nos revela la palabra del Señor que son espíritus de demonio. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que estas bestias son espíritus de demonios. Ellas tienen una asignación para estos tiempos. La palabra del Señor automáticamente es espíritu. La palabra de Dios automáticamente es espíritu. Ella va a la vida del hombre y lo direcciona según el corazón del hombre. Estas bestias para estos tiempos tenían una asignación. Al igual que aquel remanente que Dios nos dice que salió de Dios porque no le pertenece. La iglesia de Dios, el mundo y las naciones está pasando por el tribunal de Cristo. Está siendo juzgado en sus acciones. Va a llegar el momento que Dios va a abrir otro segundo libro. En este tiempo que estamos viviendo,
la palabra del Señor nos dice que Daniel ve en un momento dado cómo se abren los libros. La palabra del Señor nos dice, lo voy a estar leyendo rapidito. La palabra de Dios nos dice que Daniel observó, luego que vio las bestias salir de las aguas, Daniel observó que se colocaron unos tronos en su lugar. Daniel nos dice que él ve un anciano que se sentó a juzgar. La palabra del Señor es espíritu. Automáticamente la palabra de Dios, cuando el ser humano la lee, la palabra del Señor juzga al hombre. La palabra del Señor direcciona al hombre, dependiendo la necesidad del corazón del hombre. La palabra de Dios juzga al hombre, ella le corrige. La palabra del Señor va al hombre y hace lo que tiene que hacer en el momento indicado y en el tiempo que ésta esté siendo llevada al hombre. La palabra del Señor para estos tiempos está juzgando al hombre. Y nos dice la palabra del Señor, Dios nos dice que Daniel observó que se colocaban estos tronos y se sentó un anciano de días a juzgar. Daniel nos dice que sus ropas eran blancas como la nieve, su cabello se parecía a la lana pura. Cuando Daniel estaba viendo o estaba teniendo esta visión, Daniel veía en una visión nocturna todo lo que hoy está sucediendo de la manera que él nos explica. Él veía al anciano que juzgaba al pueblo de Dios a través de la palabra. Él lo veía como un anciano de días. Esto porque Daniel tuvo una visión espiritual. Daniel vio lo que sucedería para estos tiempos. La palabra del Señor, recordemos que es espíritu. La palabra del Señor, cuando nos habla de algún personaje, la palabra del Señor nos está hablando de la misma palabra del Señor en el cuerpo de aquella persona que la está trayendo. Toda persona que lee la palabra del Señor, toda persona que trae la palabra del Señor o la persona que se sienta a leer la palabra del Señor, ella es ministrada por la palabra del Señor de esta manera. Es un error del hombre hablar de la palabra de Dios como que ya fue. La palabra de Dios, Dios nos dice que su palabra no ha pasado. Él es el principio y Él es el fin. Por tanto, la palabra de Dios, siendo espíritu, cuando los hombres la escudriñan, ellos son llenos de todo lo que Dios nos trae espiritualmente al espíritu que Él depositó en nosotros. Por tanto, es un error y me estoy corrigiendo yo misma porque en ocasiones me pasa. Hablo de la palabra y digo o menciono algún personaje como que fue. La palabra está presente todo el tiempo. Dios es el principio y es el fin. Daniel ve estas bestias salir de las aguas. Cuando Daniel ve las bestias saliendo de las aguas, Daniel está viendo espíritus de demonio. Cuando Daniel ve al anciano de días, cuando Daniel ve que estos tronos
se ubican para el juicio del Señor, Daniel está viendo a través de sueños, a través de una visión nocturna, lo que sucedería para estos tiempos de apostasía. Daniel vio lo que sucedería para estos tiempos de apostasía.